Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. En lo más profundo de las selvas húmedas de Colombia, donde la niebla se arrastra entre los árboles y el sonido de los insectos nunca se detiene, existe una presencia que no necesita ser vista para infundir terror. Los campesinos la nombran en voz baja, los arrieros hacen la señal de la cruz cuando la tormenta arrecia, y los más viejos advierten que no se debe profanar lo que le pertenece. Hablan de la Madremonte, la guardiana implacable de los montes, los ríos y las fronteras invisibles de la naturaleza. No es un fantasma común, no arrastra cadenas ni habita casas abandonadas. Su territorio es el monte espeso, el pantano traicionero, la selva donde la luz apenas toca el suelo. La describen como una mujer gigantesca cubierta de hojas, musgo y lianas, con el rostro oculto bajo enredaderas y ojos que brillan como brasas bajo la lluvia. Su cuerpo no parece humano del todo, parece una extensión misma del bosque, como si la tierra hubiese tomado forma femenina para defenderse. Las primeras historias surgieron en regiones montañosas y selváticas de Colombia, especialmente en zonas rurales donde la relación con la naturaleza era cuestión de supervivencia. Allí, los campesinos aprendieron que no todo lo que se pisa puede reclamarse como propio. La Madremonte no ataca por capricho, castiga. Se dice que aparece cuando alguien invade terrenos ajenos, altera los linderos para apropiarse de tierras o desvía un río para beneficio propio. También persigue a los infieles, a los abusadores, a quienes maltratan la tierra o rompen pactos sagrados. Su justicia no responde a códigos humanos, sino a un equilibrio antiguo que precede a cualquier ley escrita. Una de las historias más repetidas cuenta que, en una finca apartada, un hombre ambicioso decidió correr la cerca de su propiedad unos metros más allá, apropiándose del terreno del vecino. Nadie lo vio, o eso creyó. Esa misma noche, una tormenta imposible se levantó sobre su casa. No llovía en el resto de la región, pero sobre su techo el cielo parecía romperse. Entre los relámpagos, su esposa juró haber visto una silueta cubierta de hojas parada en medio del patio. Al amanecer, el hombre había desaparecido. Solo encontraron sus huellas que conducían hacia el monte, y luego nada, ni rastro, como si la tierra lo hubiera reclamado. Otros relatos aseguran que la Madremonte puede desorientar a sus víctimas. El viajero entra al bosque por un sendero conocido, pero pronto todo cambia. Los caminos se repiten, los árboles parecen moverse, el río suena cerca, pero nunca aparece. La niebla espesa baja hasta cubrirlo todo, y en medio de esa confusión se escucha el crujir de ramas pesadas, pasos que no pertenecen a ningún animal. Algunos sobreviven para contarlo, describen una sensación de opresión en el pecho, como si la selva entera los estuviera observando. Dicen que una voz grave, profunda, les susurra que regresen lo que no es suyo. Otros hablan de una risa ahogada entre truenos, una risa que no es humana. Pero no todos la ven como un simple espectro vengativo. En muchas versiones, la Madremonte es una deidad ancestral disfrazada de leyenda. Representa la fuerza femenina de la naturaleza, fértil, protectora, pero también devastadora cuando se la desafía. En ese sentido, su figura no es solo terror, es advertencia. Es la personificación del equilibrio ecológico mucho antes de que existiera esa palabra. En regiones montañosas como la región andina y zonas selváticas del interior del país, la historia cambia ligeramente. En algunas versiones, controla las lluvias y las crecientes de los ríos. Si un pueblo comete injusticias, las aguas se desbordan. Si la ambición rompe la armonía, las cosechas se pierden. No es casualidad, dicen los ancianos, es castigo. También existe un relato más oscuro sobre su origen. Algunos cuentan que fue una mujer traicionada, despojada de sus tierras y arrojada al monte, donde murió bajo la tormenta. Su espíritu, fusionado con la selva, regresó transformado en algo más grande que el dolor humano. Ya no era víctima, era territorio, era frontera, era ley natural. Hay quienes intentaron desafiarla, cazadores que entraron al bosque buscando fama, hombres que juraron que no temían cuentos de viejas. Muchos regresaron enfermos, con fiebre alta y delirios. Decían haber visto ojos brillando entre las hojas, brazos cubiertos de musgo extendiéndose desde los troncos. Otros jamás regresaron. Lo inquietante es que su presencia casi siempre está acompañada por tormentas repentinas. El viento se levanta sin aviso, las hojas giran en espiral, el cielo se oscurece en minutos, y entonces, en medio del estruendo, se siente que algo enorme se mueve entre los árboles. No corre, no huye,
Observa, desde una mirada crítica, la figura de la Madremonte cumple una función social clara: proteger el orden comunitario y el respeto por la naturaleza mediante el miedo. En contextos rurales donde la justicia formal era limitada, las leyendas actuaban como mecanismo de control moral. Nadie quería enfrentarse a algo que no podía entender ni combatir. El mito enseñaba límites. Sin embargo, reducirla a simple instrumento cultural sería ignorar su poder simbólico. La Madremonte encarna la idea de que la naturaleza no es un recurso pasivo, sino una fuerza viva que responde a la agresión. En tiempos actuales, donde la deforestación y la explotación desmedida son una realidad, su figura resulta más vigente que nunca. Porque la pregunta no es si existe literalmente una mujer cubierta de musgo caminando por la selva. La pregunta es qué sucede cuando el equilibrio se rompe, cuando los ríos se desbordan, cuando la tierra se erosiona, cuando la ambición supera la prudencia. ¿No es acaso la naturaleza cobrando factura? Y tal vez por eso su historia sigue viva, porque cada tormenta inesperada, cada persona perdida en el monte, cada conflicto por tierras, revive su nombre. En el fondo, la Madremonte no necesita aparecer para existir. Vive en el miedo colectivo, en la memoria rural y en la conciencia de que hay fuerzas que no se deben provocar. Así que la próxima vez que el cielo se oscurezca de repente en medio del campo y el viento levante las hojas como si algo invisible caminara entre ellas, recuerda que, según la tradición, hay territorios que no nos pertenecen y hay guardianas que no perdonan. Audiencia, hasta aquí llega el cuento de hoy. Espero te lo hayas disfrutado. Nos vemos en una próxima ocasión.